Bienvenidos al podcast de OpenAI. Mi nombre es Andrew Mellon. Durante varios años trabajé en OpenAI, primero como ingeniero en el equipo de aplicaciones y luego como comunicador científico. Después de eso, trabajé con empresas y personas tratando de descubrir cómo incorporar la inteligencia artificial. Con este podcast, tenemos la oportunidad de conversar con las personas que trabajan en y con OpenAI sobre lo que está pasando tras bambalinas. Y quizás echar un vistazo al futuro. Mi primer invitado es Sam Altman, CEO y cofundador de OpenAI. Vamos a conocer un poco más sobre Stargate, cómo usa ChatGPT como papá, y quizás nos dé una idea de cuándo llegará GPT-5. Cada año, más y más personas van a pensar que ya llegamos a un sistema de AI. Lo que uno espera del hardware y el software está cambiando bastante rápido. Si la gente supiera lo que podemos hacer, querrían mucho, mucho más. Uno de mis amigos es papá reciente y está usando mucho ChatGPT para hacer preguntas. Se ha convertido en un recurso muy bueno. Y tú eres papá reciente. ¿Cuánto te ha ayudado ChatGPT con eso? Mucho. O sea, claramente la gente ha podido cuidar guaguas sin ChatGPT por mucho tiempo. No sé cómo lo habría hecho sin eso. Esas primeras semanas era como que, o sea, todo el rato, constantemente. Ahora más bien hago preguntas sobre etapas del desarrollo porque ya manejo lo básico. ¿Esto es normal? Sí, pero fue súper útil para eso. Paso mucho tiempo pensando en cómo. Mi hijo va a usar la inteligencia artificial en el futuro. Es como que, por cierto, estoy demasiado metido en el tema de los niños. Creo que todo el mundo debería tener muchos hijos. Sí, muchos de mis amigos en OpenAI, ex colegas y actuales, están teniendo hijos. Y la gente dice como, oye, ¿qué pasa con esto de la inteligencia artificial? Todos los que conozco son muy optimistas respecto a tener familias. Creo que eso es una buena señal. Sí. Onda, mis hijos nunca van a ser más inteligentes que la IA. Pero igual, van a crecer. Igual les pusiste la vara alta. Quiero decir, van a crecer siendo muchísimo más capaces de lo que fuimos nosotros y podrán hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Y van a ser realmente buenos usando la IA. Y. Obviamente, pienso mucho en eso. Pero pienso mucho más en lo que ellos van a tener que nosotros no tuvimos, que en lo que se les podría quitar. Y no, creo que a mis hijos les vaya a molestar el hecho de no ser más inteligentes que la IA. Es como, no sé, yo. Hay un video que siempre se me quedó grabado de una guagua. O más bien, de un niñito chico. Con una de esas revistas antiguas, brillantes, haciendo así en la página como si fuera una pantalla. Porque para él era un iPad. Pensó que era un iPad que no funcionaba. Y, bueno, los niños que nacen ahora van a pensar que el mundo siempre tuvo cosas extremas como mi ojo. Y lo van a usar de manera increíblemente natural, y van a mirar hacia atrás y ver esto como algo muy... ¿Cachai? Como si fuera una época prehistórica. Y vi algo en redes sociales donde un tipo contaba que se aburrió de hablar con su hijo sobre Thomas, el tren. Así que lo puso en el chat. GPT en modo de voz. A los niños les encanta el buzón de voz, y como una hora después, el cabro seguía hablando sobre Thomas, el tren. Sospecho que no todo esto va a ser bueno. Van a haber problemas, la gente va a desarrollar, sí, este tipo de relaciones parasociales algo problemáticas o quizás muy problemáticas. Y bueno, la sociedad va a tener que encontrar nuevas barreras pero los beneficios van a ser enormes. Y en general, la sociedad es buena para encontrar la forma de mitigar los aspectos negativos. Sí. Así que sí, creo que soy optimista. Estamos viendo algunos datos interesantes donde, usado en las salas de clase junto a un buen profesor y un buen currículo, Chan se vuelve muy bueno. Usado solo como una especie de muleta para las tareas. Puede llevar a que los niños terminen haciendo lo mismo que buscar cosas en Google. Yo era uno de esos niños por los que todos se preocupaban. Pensaban que solo iba a googlear todo cuando salió y que iba a dejar de aprender. ¿Sabes? Resulta que los niños en los colegios se adaptan relativamente rápido. Así que creo que vamos a resolver esto. Imagínate lo que podrías haberte convertido si no hubieras googleado todo, Sam, ¿cachai? Así que hemos visto estas cifras de adopción que son realmente una locura. Es el producto más popular de OpenAI. De aquí a 5 años, ¿va a seguir siendo ChatGPT? O sea, creo que ChatGPT va a hacer algo totalmente distinto en 5 años más. Así que, en cierto sentido, no, pero ¿seguirá llamándose ChatGPT? Probablemente. Sí, bueno. Así que el nombre sigue siendo el mismo. Lo otro que escuchamos harto es AGI. Bueno, me gustaría escuchar tu definición de AGI. En muchos sentidos, si me hubieras preguntado a mí o a cualquier otra persona,
que propusiera una definición de AGI hace 5 años. Basándonos, por ejemplo, en las capacidades cognitivas del software. Creo que la definición que mucha gente habría dado en ese entonces ahora ya está como totalmente superada. Estos modelos ahora son inteligentes. Yep. Y van a seguir haciéndose más inteligentes. Van a seguir mejorando. Creo que cada año más y más personas van a pensar que ya llegamos a un sistema AGI. Aunque la definición siga cambiando y volviéndose más ambiciosa, igual más gente va a estar de acuerdo con eso. Pero, ¿sabes? Ahora tenemos sistemas que realmente están aumentando la productividad de las personas y que son capaces de hacer trabajos económicos valiosos. Quizás una mejor pregunta es, ¿qué se necesitaría para algo que yo llamaría superinteligencia? ¿Está bien? P. Si tuviéramos un sistema que fuera capaz de descubrir nueva ciencia de manera autónoma o de aumentar enormemente la capacidad de las personas que usan la herramienta para descubrir nueva ciencia. Eso para mí sería, casi por definición, superinteligencia y creo que sería algo maravilloso para el mundo. Entonces, básicamente, mucho de esto es como un gradiente, donde sigue mejorando y mejorando. Y cada una de nuestras definiciones es como, oh, esto se siente. Yo sentí eso cuando llegamos a GPT-4, jugando internamente con esto. Pensé, hay 10 años de desarrollo en los que podemos hacer muchísimas cosas con esto. E incluso cuando empieza a usarse a sí mismo, como cuando entra en el razonamiento, era realmente capaz. Pero cuando decís, aparece. Con algún teorema nuevo, una demostración o algo así. Y luego, oye, encontramos una mejor cura para el cáncer, descubrí algún nuevo medicamento GLP o algo por el estilo. Sí, o sea, Yo creo firmemente que el factor más importante para que la vida de las personas mejore es el progreso científico. Eso es, de alguna manera, lo que nos limita, así que si podemos descubrir mucho más, creo que eso realmente tendría un impacto muy significativo. Y para mí, eso sería como un hito tremendamente emocionante. Creo que también van a surgir muchos otros grandes usos de la IA, pero ese en particular me parece realmente importante. ¿Has visto señales de esto internamente? ¿Has visto cosas que te hayan hecho pensar, creo que más o menos lo tenemos resuelto? No diría que lo tenemos resuelto, pero sí diría que hay una confianza creciente en las direcciones que debemos seguir. Quizás este es el ejemplo del que todos hablan, pero creo que sigue siendo interesante. Lo que está pasando con la gente que usa sistemas de IA para programar y los programadores siendo mucho más productivos y por lo tanto también los investigadores. Eso es como un ejemplo de, ok, obviamente no está haciendo ciencia nueva, pero definitivamente está permitiendo que los científicos hagan su trabajo más rápido. Escuchamos esto con O3 todo el tiempo, también de parte de científicos. Así que no diría que ya lo resolvimos. No diría que conocemos el algoritmo como para decir, ya, podemos apuntar esto y va a hacer ciencia por sí solo, pero estamos teniendo buenas intuiciones. La velocidad del progreso sigue siendo, bueno, súper impresionante. Ver el avance desde 0.1 hasta 0.3, donde era como cada un par de semanas. El equipo decía, tenemos una idea nueva importante y todas funcionaban. Fue un recordatorio de que a veces, cuando descubres un gran nuevo hallazgo, las cosas pueden avanzar sorprendentemente rápido. Y estoy seguro de que vamos a ver eso muchas veces más. Me di cuenta que hace poco OpenAI simplemente cambió el modelo y el operador a O3. Y noté una gran mejora en el operador. Y. Diría que lo que nos pasaba antes era la fragilidad, que tienes personas que prometen sistemas agénticos, que pueden hacer todas estas cosas, pero en el momento en que se enfrentan a un problema que no pueden resolver, todo se desmorona. Curiosamente, hablando del tema de la AGI, mucha gente me ha dicho que su momento personal fue el operador con O3. Y hay algo en ver a una IA usar un computador bastante bien. No perfectamente, pero tampoco mal. O3 fue un gran avance. Se siente muy parecido a una AGI. No me causó el mismo efecto, aunque es bastante impresionante, pero lo he escuchado muchas veces. El mío fue con investigación profunda porque sentí que era un uso realmente agéntico de la herramienta. Y fue cuando volví y produje algo sobre el tema porque me interesaba. Eso fue mejor que cualquier cosa que hubiera leído antes. Porque antes, todos esos modelos solo tomaban un montón de fuentes y las resumían. Pero cuando vi al sistema salir a Internet, buscar datos, seguir una pista, luego otra, y después volver atrás y regresar, como lo habría hecho yo, pero mejor, fue interesante. Conocí a un tipo hace poco.
Es uno de esos autodidactas locos, obsesionado con aprender y que sabe de todo. Y. Usa investigación profunda para producir un informe sobre cualquier cosa que le da curiosidad, y luego se sienta todo el día y se ha vuelto bueno para digerirlos rápido y saber qué preguntar después. Y es como. Es una herramienta increíble para la gente que realmente tiene un apetito insaciable por aprender. Yo hice mi propia app que literalmente me deja hacer preguntas y me genera archivos de audio con la información. Porque es tal cual. Mi curiosidad probablemente supera mi capacidad de retener información. En Aperture te voy a contar el momento mágico para mí y tengo curiosidad de ver hacia dónde va todo esto después. Estaba haciendo algo sobre Marsal M. Selwan y quería conseguir un montón de imágenes de Marsal M. Selwan y pedí que lo hiciera. Y de repente tenía una carpeta llena de estas cosas, lo que fue. Para una investigación, eso me habría tomado una eternidad hacerlo. Sí, creo que vamos a seguir viendo cosas como esta, donde todo lo que pensábamos sobre cómo tenía que ser un flujo de trabajo y cuánto tiempo debía tomar algo, va a cambiar completamente. Onda va a ser rapidísimo. Sí. ¿Cómo lo estás usando tú? Investigación profunda. Sí. Ciencia que me da curiosidad. Estoy en este lugar medio raro donde tengo el tiempo súper justo. Si tuviera más tiempo, leería informes de investigación profunda, preferentemente antes que leer la mayoría de otras cosas. Pero en general ando medio corto de tiempo para leer. Lo bacán también es la función de compartir, que me encanta porque ahora es más fácil compartir eso con otra persona. Los PDFs son geniales y eso está súper bien. Y diría que aunque tenemos investigación profunda, tenemos estas herramientas. Hay una carrera de modelos en curso. Entonces la pregunta que surge es como GPT-5. Y cualquier idea de que con un sistema así deberíamos ver un aumento en las capacidades. ¿Cuál es el plazo para GPT-5? ¿Cuándo vamos a ver esto? Probablemente en algún momento de este verano. Yep. No sé exactamente cuándo. Algo que discutimos harto es cuánto deberíamos, como subirle el volumen. El gran número en los nuevos modelos versus lo que hicimos con GPT-4, que simplemente fue mejorando y mejorando cada vez más. Tuve que manejar el reciente GPT-4, ¿cierto?, cuando estaba saliendo. Y al mismo tiempo, tuve que hacer como esta comparación entre ese y el 3.5. Y el 3.5 seguía mejorando y mejorando cada vez más. Y las comparaciones que podía hacer iban cambiando. Y esa es mi pregunta. Es como, claro, me daría cuenta. GPT-5 versus, wow, este es un GPT realmente bueno. 4.5. Probablemente no necesariamente, o sea, podría ser de cualquier forma, ¿cierto? Podrías simplemente seguir iterando el 4.5 o en algún momento podrías llamarlo 5. Antes era mucho más claro, entrenábamos un modelo y lo lanzábamos, y luego venía un modelo grande nuevo, lo lanzábamos. Y, bueno, ahora los sistemas se han vuelto mucho más complejos y podemos seguir entrenándolos después para mejorarlos. Y estamos pensando en esto ahora mismo, como que cada vez, supongamos que lanzamos GPT-5 y después lo actualizamos y lo actualizamos y lo actualizamos. Deberíamos seguir llamando a esos GPT-5 como hicimos con GPT 4.0, o deberíamos llamarlo 5.1, 5.2, 5.3 para que sepas cuando cambia la versión. Creo que todavía no tenemos una respuesta para esto. Pero creo que hay una mejor forma de hacerlo que como lo manejamos con la 4.0. Y esto lo vemos periódicamente. A veces, a la gente le gusta mucho más una versión que otra, y puede que quieran seguir usando una en particular. Y tenemos que encontrar alguna solución para esto. Sí, eso es lo que pasa. El desafío es, incluso si eres alguien técnico, más o menos puedes entender. Ok, si hay una o antes, sé esto, pero si quiero, ¿cachai? Pero incluso así no es claro. ¿Debería usar O4 mini? ¿Debería usar O3? Sí, yo uso este. Creo que esto fue, como un ejemplo de esto, fue un artefacto de cambiar de paradigmas. UMM. Y entonces teníamos estas dos cosas funcionando al mismo tiempo. Creo que estamos cerca del final de este problema actual. Pero me imagino un mundo, no sé cuál sería, pero me imagino un mundo donde descubrimos algún nuevo paradigma. Eso, de nuevo, significa que tendríamos que, como, bifurcar el árbol de modelos. Nombres aún más complicados. Espero que no tengamos que hacer eso. Me entusiasma llegar simplemente a GPT-5 y GPT-6. Y creo que eso será más fácil para la gente. Y no tendrás que pensar, quiero, no sé, o 4 mini o 3 u o 4. O4 mini es el que uso para programar. Si quiero tener una conversación, uso O3. Creo que pronto será así. Pronto saldremos de todo ese enredo. Sí. Antes de ahora. Sí. Es entretenido tener opciones cuando sabes lo que significan, pero igual. Creo que una de las cosas que
Ha hecho que estas cosas sean más capaces, pero también más difíciles de entender de dónde viene esa capacidad son las integraciones con cosas como la memoria. Y la memoria partió siendo algo súper simple, y ahora la memoria se ha vuelto más sofisticada. La memoria es probablemente mi función favorita reciente de ChatGPT. Sabes, la primera vez que pudimos hablar con un computador, como con GPT-3 o lo que sea, eso se sintió como algo súper importante. Y ahora que el computador, siento que como que sabe mucho del contexto sobre mí. Y si le hago una pregunta usando solo unas pocas palabras, sabe lo suficiente sobre el resto de mi vida como para estar bastante seguro de lo que quiero que haga. A veces, de formas en las que ni siquiera pienso, como que eso ha sido realmente una sorpresa, como un verdadero salto de nivel. Y escucho eso de mucha otra gente también. Hay personas a las que no les gusta, pero a la mayoría realmente sí. Creo que vamos hacia un mundo donde, si quieres, la IA va a tener un contexto increíble sobre tu vida y te va a dar respuestas súper útiles. Lo cual, para mí, es bacán. El hecho de que puedas desactivarlo también es genial. Pero uno de los desafíos que surgió fue, en la demanda en curso del New York Times contra OpenAI, acaban de pedirle al tribunal que le diga a OpenAI que tiene que preservar los registros de usuarios de ChatGPT de consumidores. Más allá de la ventana de 30 días que se debe mantener por razones normales. Y Bradley Kapp acaba de escribir una carta respondiendo a esto. ¿Podrías explicar la postura de OpenAI? Vamos a pelear eso, obviamente, y sospecho, espero. Pero de verdad creo que vamos a ganar. Creo que fue una exageración absurda por parte del New York Times pedir eso. Alguien que dice que valora la privacidad de los usuarios, lo que sea. Ven. Verle el lado positivo a esto, espero que este sea un momento en que la sociedad se dé cuenta de que la privacidad es realmente importante. La privacidad tiene que ser un principio fundamental al usar IA. No se puede. Una empresa como The New York Times pedirle a un proveedor de IA que comprometa la privacidad de los usuarios. Y. Creo que la sociedad necesita, creo que es realmente lamentable que el New York Times haya hecho eso. Pero espero que esto acelere la conversación que la sociedad necesita tener sobre cómo vamos a tratar la privacidad y la IA. Y espero que la respuesta sea que lo tomemos muy en serio. Ahora la gente está teniendo conversaciones bastante privadas con ChatGPT. ChatGPT será una fuente de información muy sensible. Y creo que necesitamos un marco que refleje eso. Entonces, eso nos lleva a la otra pregunta de la gente que está usando esto, o que es escéptica, y es que OpenAI ahora tiene acceso a estos datos. Y está la preocupación, una era sobre el entrenamiento, sobre lo cual OpenAI ha sido muy claro, cuando sí y cuando no se usa para entrenar. Tienes la opción de desactivar eso. Lo otro es la publicidad, cosas así. ¿Cuál es el enfoque de OpenAI respecto a eso? ¿Cómo van a manejar esa responsabilidad? No hemos hecho ningún producto publicitario todavía. En realidad, o sea, no estoy totalmente en contra. Puedo señalar áreas donde me gustan los anuncios, como los de Instagram. Son bastante buenos. He comprado un montón de cosas ahí. Pero es como que creo que sería muy difícil y que hay que tener mucho cuidado para hacerlo bien. La gente tiene un nivel de confianza muy alto en ChatGPT, lo cual es interesante, porque, o sea, la IA alucina, debería ser la tecnología en la que menos confías. Mis amigos también alucinan, por eso confío en ellos como personas. De verdad. Sí, hazlo, Pero creo que parte de eso es que si nos comparas con las redes sociales, o, no sé, la búsqueda web o algo así, donde puedes notar que está siendo monetizado. Y la empresa está tratando de, como, entregarte buenos productos y servicios, sin duda, pero también de, en el fondo, lograr que hagas clic en anuncios o lo que sea. O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto crees en eso? O sea, ¿realmente estás recibiendo lo que esa empresa cree que es el mejor contenido para ti? ¿O es algo que también está tratando de interactuar con los anuncios? Creo que ahí hay un tema psicológico. Por ejemplo, creo que si empezáramos a modificar el output como el flujo que viene de vuelta del LLM, a cambio de quien nos paga más, eso se sentiría pésimo. Y odiaría eso como usuario. Creo que sería como un momento que destruye la confianza. Quizás si simplemente dijéramos, oye, nunca vamos a modificar ese flujo. Pero si haces clic en algo ahí, eso es.
Va a ser lo que mostraríamos de todas formas. Vamos a recibir un poco de los ingresos por transacción y es algo parejo para todos. Sí, si tenemos una forma fácil de pagarlo o algo así, quizás eso podría funcionar. Quizás podrían haber anuncios fuera del flujo de transacciones. Perdón, fuera del flujo del LM, que igual sean muy buenos. Pero creo que ahí la carga de la prueba tendría que ser muy alta. Y tendría que sentirse como realmente útil para los usuarios y muy claro que no está alterando la salida del LMS. Sí, va a ser complicado. Espero que haya una solución. Me encantaría hacer todas mis compras a través de ChatGPT o de un chatbot realmente bueno. Porque muchas veces siento que no estoy tomando las decisiones más informadas. Y así mitigar eso. Sí, claro, sería bueno si podemos hacerlo de alguna forma. Realmente clara y alineada. Pero no lo sé. Me encanta que construyamos buenos servicios, la gente nos paga por ellos. Es como súper claro. Bueno, eso ha sido un tema. Eso es como, diría que la diferencia entre los modelos es que creo que Google hace cosas muy buenas. Creo que el nuevo Gemini 2.5 es un modelo bueno. Creo que pasaron de eso. Es modelo bueno. Sí, pasaron de ser como, a que yo diga, estas cosas son buenas. Pero al final del día, Google es una empresa de tecnología publicitaria. Y eso es lo que siempre me deja. No sé, usar su API y esas cosas no me preocupa tanto, aunque si pienso como, pucha, si estoy usando su chatbot, lo que sea eso. Mi pensamiento es que ahí es donde sus incentivos están alineados. Google Search fue un producto increíble por mucho tiempo, pero siento que se ha degradado. Pero, ¿sabes? Hubo un tiempo en que había muchos anuncios, pero igual pensaba que era lo mejor de Internet. O sea, me encanta la búsqueda de Google, así que no es que no me guste. Claramente es posible ser una buena empresa impulsada por la publicidad. Pero, y me gusta, respeto muchas cosas que ha hecho Google. Pero, obviamente también hay problemas. Sí. El modelo de Apple, como usuario de Apple, me gustaba, porque sé que estoy pagando harto por mi teléfono, pero sé que no están tratando de meterme todas estas cosas. Hicieron IADS, que no fue muy efectivo, lo que probablemente demuestra que en verdad no les interesaba mucho. No les interesaba mucho. Sí, así que va a estar interesante, supongo. Que solo tenemos que seguir mirando y viendo qué pasa. Y uno empieza a pensar, oye, ChanChat está empujando mucho esto. Tengo que empezar a preguntarme sobre esto. Cualquier cosa que hagamos, obviamente tenemos que ser súper transparentes y claros al respecto. Así que tuvimos un problema, hubo una actualización del modelo. Y bueno, lo que pasó fue que, al parecer, el modelo estaba tratando de agradar demasiado, estaba intentando ser demasiado complaciente. Y eso nos lleva a la interacción humano ya que la gente está usando más estos sistemas y desarrollando una relación con ellos. ¿Cómo ves que se va a concretar eso y que se está abriendo como posición sobre la personalidad? Uno de los grandes errores de la era de las redes sociales fueron los algoritmos de los feeds. Tuvieron un montón de consecuencias negativas no intencionadas para la sociedad en general, e incluso para los usuarios individuales, aunque estaban haciendo lo que el usuario quería o lo que alguien pensaba que el usuario quería en ese momento, que era lograr que siguieran pasando tiempo en el sitio. Y ese fue el gran desalineamiento de las redes sociales. Y creo que hubo muchas otras cosas, como, por ejemplo, hacer que la gente se molestara. De alguna manera los deja pegados en eso más que en estar felices y conformes. Y siempre supe que iban a aparecer nuevos problemas en el mundo de la inteligencia artificial, donde la cosa es que, sabes, iba a haber algo que estuviera desalineado de una forma que no era obvia. Pero definitivamente, uno de los primeros problemas que experimentamos fue, si le preguntas a un usuario qué quiere para una respuesta en particular, versus. Y luego intentas como construir un modelo que sea lo más útil posible para el usuario y le muestras al usuario, por ejemplo, dos respuestas y le preguntas cuál te resulta más útil. En cualquier situación específica, puede que quieras que el modelo se comporte de cierta manera, pero a lo largo de, ya sabes, toda tu interacción con una IA eso puede que no coincida. ¿Sabes? Puedes ver, y de hecho vimos estos problemas donde, si le prestas demasiada atención a las señales del usuario, y muchas otras cosas de las que hablamos en nuestro postmortem, pero creo que esta es simplemente una interesante. En el corto plazo. De alguna manera, no obtienes el comportamiento que el usuario realmente quiere o que es más útil o saludable para el usuario a largo plazo. Entonces, ¿sabes?
Quizás la analogía con las burbujas de filtro va a ser, ¿ya ese qué son? Ya sabes, útiles para un usuario. En un horizonte corto, pero no en el largo plazo. ¿Por qué? Creo que un ejemplo de eso fue Dalle 3, que técnicamente me parecía un modelo muy capaz, pero todas las imágenes empezaron a ser de un solo género, como un estilo tipo HDR. Eso fue por hacer ese tipo de comparaciones donde los usuarios decían, mirando solo estas dos cosas, ¿prefiero este? No me acuerdo en el caso de Dalle 3, pero supongo que sí. Sí, creo que ha mejorado. La nueva imagen, El modelo es fantástico. muy bueno. Sí. Y yo. Solo puedo imaginar a dónde va a llegar esto desde aquí. Entonces, cuando tú estás construyendo estas cosas y aumenta el uso, y eso siempre ha sido como un problema. Sale el nuevo modelo de imágenes y tienes que restringir el uso, y tienes que, por ejemplo, tienes Sora, donde solo puedes usar cierta cantidad de cómputo para eso, lo que ilustra el gran problema que todos están enfrentando, que es el cómputo. Y entonces, para abordar esto, hemos escuchado sobre el proyecto Stargate, que tiene un nombre muy bacán y que involucra computadores. Aparte de eso, creo que mucha gente está pensando, con ese precio, ¿cachai? $500 millones, y uno queda como, espera, ¿qué? ¿Cuál es la explicación simple que le doy a mi mamá sobre Stargate? Creo que es bastante simple. Es un esfuerzo por financiar y construir una cantidad de cómputos sin precedentes. Es totalmente cierto que no tenemos suficiente cómputo para dejar que la gente haga lo que quiere. Pero si la gente supiera lo que podríamos hacer con más cómputo, querrían muchísimo más. Entonces hay una brecha increíblemente grande entre lo que podemos ofrecerle al mundo hoy y lo que podríamos ofrecerle al mundo con 10 veces más cómputo, o algún día, ojalá, 100 veces más cómputo. Y algo que es distinto en la IA comparado con otras tecnologías en las que he trabajado, o al menos en la IA, es la escala de entregarla de manera útil a cientos de millones, miles de millones de personas en todo el mundo, es lo grande que tiene que ser la inversión en infraestructura. Y por eso Stargate es un esfuerzo para reunir mucho capital y tecnología y experiencia operativa para construir la infraestructura necesaria para poder entregar esto. La próxima generación de servicios para todas las personas que los quieran y hacer que la inteligencia sea lo más abundante y barata posible. Así que es un proyecto enorme, un proyecto global. Hablamos antes, uno de los socios es Emiratos Árabes Unidos. Están trabajando en eso, trabajando con otros gobiernos de todo el mundo en este proyecto. Una de las consideraciones es, primero, lo han preguntado en redes sociales, $500 millones, $500 mil millones. ¿Quieren ese dinero? No es que literalmente lo tengamos en una cuenta bancaria hoy, pero sí estamos en eso. ¿Está ese dinero aquí en la sala ahora mismo? Pero lo vamos a invertir durante los próximos. Ni siquiera tantos años, a menos que algo salga realmente mal. Y resulta que no podemos construir estos computadores. Tengo confianza en que la gente va a cumplir. Hace poco fui al primer sitio que estamos construyendo en Abilene. Eso va a ser, más o menos, el 10% de todo el compromiso inicial con Stargate. El tema de los 500 mil millones, es increíble de ver. Es como que yo sabía en mi cabeza cómo se ve un sitio a escala de gigavatios. Pero luego ir a ver uno en construcción. Y todo eso. Miles de personas corriendo por todos lados haciendo la construcción y, por ejemplo, entrar a las salas donde van a estar los GPU, ver cómo los instalan. Y simplemente mirar lo complejo que es todo el sistema y la velocidad con la que avanza. Es realmente impresionante. Pronto vamos a tener más información para compartir sobre los próximos sitios. Pero hay una gran cita sobre un lápiz, así como un lápiz común y corriente de madera y grafito. Dice que una persona, sí, podría fabricarlo. Y es como esta magia del capitalismo. Es un milagro, de verdad, que así el mundo se coordine para hacer estas cosas. Y estando dentro del primer sitio de Stargate, realmente pensaba en la complejidad global que se necesitó para poner a funcionar estos racks de GPU. ¿Sabes? Cuando sacas tu celular y escribes algo en ChatGPT y recibes la respuesta, probablemente. A estas alturas, probablemente ni siquiera piensas que eso sea algo especialmente sorprendente.
Simplemente esperas que funcione. Hubo un tiempo, quizás la primera vez que lo probaste, en que pensaste, esto es realmente increíble. Pero el trabajo que se ha hecho durante los últimos 1000 o al menos varios cientos de años de personas, trabajando increíblemente duro para lograr estos conocimientos científicos tan difíciles de obtener. Y luego construir la ingeniería, las empresas, las complejas cadenas de suministro y de alguna manera reconfigurar el mundo. Todo eso tuvo que pasar para llegar a esto. Como una especie de estante de magia, puesto en algún lugar. Piensa en todo lo que se necesitó para eso, ¿cachai? Y sigue la historia hasta llegar a las personas, que simplemente sacaban piedras de la tierra y veían qué pasaba. Para que ahora tú puedas, simplemente, escribir algo en ChatGPT y que haga algo por ti. Leí una historia detrás de cámara sobre el desarrollo del proyecto Stargate y las alianzas internacionales, especialmente con los Emiratos Árabes Unidos, y que Elon Musk había intentado sabotear eso. Y. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has escuchado? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo había dicho. Creo que también. Externamente, pero al menos internamente, después de la elección, no pensé que Elon iba a abusar de su poder en el gobierno para competir de manera desleal. Y lamento decir que estaba equivocado sobre eso. No me gusta estar equivocado en general, pero creo que es realmente lamentable para el país que él haga estas cosas. Y no pensé, de verdad no pensé que lo iba a hacer. Estoy agradecido de que la administración haya realmente hecho lo correcto y se haya enfrentado a ese tipo de comportamiento. Pero sí, es una lata. Bueno, creo que lo que ha cambiado, y creo que Greg Brockman acaba de hablar de esto, es que hace un par de años la gente pensaba, como, ya, el que llegue primero gana, y eso es todo, se acabó el juego. Y ahora nos damos cuenta. Hay grandes laboratorios de IA en otros lugares. Por ejemplo, Anthropic está desarrollando herramientas increíbles. Creo que Google realmente ha subido su nivel. Están pasando cosas buenas en todas partes, y no va a ser que una sola persona se lleve todo. Estoy de acuerdo. Y así parece. Sí. El ejemplo que más me gusta es que el descubrimiento de la IA fue análogo a esto. No es perfecto, pero se parece mucho al descubrimiento del transistor en muchas y sorprendentemente numerosas formas. Pero muchas empresas van a construir cosas increíbles sobre eso, y después, eventualmente, esto va a ir impregnando casi todos los productos. Pero no vas a estar pensando en usar transistores todo el tiempo. Así que sí, creo que mucha gente va a crear empresas realmente exitosas basadas en este increíble descubrimiento científico. Y ojalá Elon fuera menos de suma cero con esto. Sí, Suma negativa. creo que la torta solo va a seguir creciendo si lo pensamos así. Recién estuve en una conferencia de energía y fue interesante conversar con la gente que está involucrada en la producción de energía y todo eso, y en el hiperescalamiento. El término que usaron para esto era un tema. Y eso sí plantea el tema de los requerimientos energéticos. Sé que para Grop 3, al parecer, tuvieron que poner generadores en el estacionamiento para poder entrenar ese modelo. Y esa es la pregunta. Es como, ¿de dónde va a salir la energía? La plata, la entiendo. La energía, cuando hablamos de la escala de energía que se necesita, es para pensarlo. Creo que es como de todas partes. Bien. Creo que ahora es una mezcla grande. Eventualmente, creo que mucho de. Me entusiasma mucho la energía nuclear avanzada, tanto la fisión como la fusión, yo y Mem. Pero por ahora, creo que es una mezcla de todo el portafolio, ¿cierto? Gas, solar, o sea, realmente nuclear, todo. Así que todo lo anterior y más cosas. Estaba conversando con gente que, algunos de ellos trabajaban en lugares como Alberta, donde decían que tienen mucho acceso a energía y no tanto uso para ella. Y eso es como una visión completa en la que ni siquiera había pensado, porque tradicionalmente es muy difícil mover la energía por el mundo. La mayoría de los tipos. Pero si cambias energía por inteligencia y luego mueves la inteligencia por el mundo, es más fácil. Entonces podrías poner el centro de entrenamiento gigante o incluso los grandes clústeres de inferencia en muchos lugares, y después simplemente enviar el resultado por Internet. Había un expositor en la inauguración. Fui a un evento y alguien estaba trabajando, creo que era en el telescopio espacial James Webb, y él contaba que su mayor cuello de botella era que estaban a punto de recibir todos estos, ya sabes, terabytes de datos. Pero no tiene un científico que trabaje en eso. No tiene suficiente gente para revisar los datos. Y aquí tenemos estas respuestas sobre el universo, lo que sea, justo frente a nosotros. Y es como un gran problema de datos. Sin duda.
Siempre he bromeado con eso. Una cosa que deberíamos hacer cuando tengamos suficiente plata, cuando OpenAI tenga suficiente plata, es construir un acelerador de partículas gigante y resolver la física de altas energías de una vez por todas. Porque eso sería algo triunfal, maravilloso. Pero me pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de que una IA realmente inteligente pueda mirar los datos que tenemos ahora? Sin más datos, sin un acelerador de partículas más grande y simplemente descifrarlo. No es imposible. Y sí, entonces está esta pregunta de cómo ya hay un montón de datos allá afuera. Hay mucha gente inteligente en el mundo, pero no sabemos hasta dónde puede llegar la inteligencia. Sin más experimentos, ¿cuánto más podríamos descubrir? Recuerdo haber leído algo que hablaba de cómo, a principios de los años 90, alguien había encontrado una forma de Symbic ya y se la presentó a una farmacéutica, Pfizer. Y ellos dijeron, vamos a dejarlo pasar. Y eso ha sido algo que cambia la vida. Un medicamento para la gente, como para personas que básicamente no tienen obesidad crónica, lo que sea, va a mejorar la calidad de vida. Y uno piensa, esto estuvo ahí guardado por 25 años. Sospecho que hay muchos otros ejemplos que vamos a encontrar donde quizás ya tenemos medicamentos existentes que sabemos que hacen algo bueno, pero que se pueden reutilizar de otra manera importante. O, con un par de modificaciones pequeñas, estamos muy cerca de lograr algo grande. Y ha sido muy alentador escuchar a científicos usando incluso los modelos de la generación actual para este tipo de trabajo. Entonces, parece que una de las cosas que vamos a necesitar para los modelos de próxima generación son modelos que entiendan física, química y esas cosas. ¿Sora es como un intento en esa dirección? O sea, va a entender, por ejemplo, física newtoniana. No sé si nos va a ayudar a descubrir nueva química o como nuevas. Como física novedosa, o nueva física teórica, o lo que quieras. Pero creo que soy optimista en que las técnicas que usamos para los modelos de razonamiento nos van a ayudar mucho con esas cosas. Bueno, Y. ¿Cuál es la definición corta de cómo funciona un modelo de razonamiento versus simplemente preguntarle algo a GPT 4.1? Bueno, los modelos GPT pueden razonar un poco. Y, de hecho, una de las cosas que hizo que la gente se entusiasmara mucho en los primeros días de los modelos GPT fue que podías obtener un mejor desempeño diciéndole al modelo, pensemos paso a paso. Y luego, simplemente generaba texto pensando paso a paso y obtenía una mejor respuesta, lo cual era bastante sorprendente que funcionara así. Los modelos de razonamiento simplemente llevan eso mucho más allá. Entonces, la idea es que, cuando puede descomponer la pregunta, puede dedicarle más tiempo a cada paso. Cuando tú me preguntas algo, una pregunta, yo, adiós. Si es una pregunta muy fácil, puede que simplemente responda al tiro, casi por reflejo, con la respuesta. Pero si es una pregunta más difícil, puede que piense en mi cabeza y tenga, como mi monólogo interno, que diga, bueno, podría hacer esto o lo otro. O quizás, sabes, esto va a ser más claro. No estoy seguro de eso. Y podría, por ejemplo, retroceder y repasar mis pasos. Y luego, cuando termino de pensar, y he estado pensando en inglés, puedo entonces tú sabes, hacer algunos puntos clave y después, como que, darte una respuesta en inglés. Una de las cosas interesantes. Cosas que he notado ahora. Cuando uso la app, si hago una pregunta de investigación profunda o algo así y me voy a la pantalla de bloqueo, me pasa eso. Todavía está procesando y pensando en eso. Y escuché que alguien, otra empresa, no recuerdo quién era, estaba usando una métrica de cuánto tiempo se demoraba en algo. Creo que era Anthropic. Este modelo en realidad se tomaba como 15 minutos o 30 minutos, o el tiempo que fuera, para pensar en algo, lo que es una buena métrica, pero igual tiene que darte la respuesta correcta. Y pensé que eso era como un paradigma interesante de, Algo que me ha sorprendido es que a la gente le sorprende. Sorprendentemente, están dispuestos a esperar por una buena respuesta. Incluso si iba a tomarme un tiempo en pensar, todos mis instintos decían que la respuesta instantánea es lo que importa y que los usuarios odian esperar. Y para muchas cosas, eso es cierto. Pero para problemas difíciles con una respuesta realmente buena, la gente está bastante dispuesta a esperar. sí. Así que tenemos todas estas herramientas, todas estas cosas. Hasta ahora, estoy usando mi teléfono. Y ahora OpenAI acaba de anunciar que ustedes están desarrollando hardware. Tuvieron el vídeo contigo y Johnny, he hablado sobre eso, ustedes han estado conversando y colaborando durante un par de años. Obviamente, no puedes. O sea, bueno, podría preguntarte, ¿lo tienes puesto ahora mismo? No, no lo tengo. Va a tomar un tiempo. Bueno, Vamos a intentar hacer algo con un nivel de calidad realmente alto. Y eso no se logra rápido. Pero los computadores, el software y el hardware
Tal como pensamos en los computadores actuales, fueron diseñados para un mundo sin IA. Incluida. Ahora estamos en, como, un mundo muy distinto, y lo que uno espera del hardware y el software está cambiando bastante rápido. Quizás quieras algo que sea mucho más consciente de su entorno, que tenga mucho más contexto en tu vida. Quizás quieras interactuar con eso de una forma distinta, no solo escribiendo y mirando una pantalla. Y. Hemos estado explorando eso hace un tiempo, y tenemos un par de ideas que nos tienen bien entusiasmados. Creo que va a tomar tiempo que la gente se acostumbre a lo que significa usar un computador en este tipo de mundo, porque ahora es tan distinto. Pero si, por ejemplo, realmente confiaras en una IA para entender todo el contexto de tu vida y de tu pregunta y tomar buenas decisiones por ti. ¿Dónde podrías, por ejemplo, hacer que la IA se siente en una reunión, escuche toda la reunión, sepa cómo fue, sepa con quién puede compartir información y qué cosas no debería compartir con nadie, y además sepa más o menos cuáles serían tus preferencias? Luego le haces una sola pregunta y confías en que va a hacer los seguimientos correctos con las personas adecuadas. Y. Entonces puedes imaginarte un tipo totalmente distinto de cómo usas un computador para lograr lo que quieres. O sea, la forma en que interactuamos con ChatGPT es como informar al dispositivo. O sea, también podrías decir que la forma en que interactuamos con ChatGPT fue influenciada por la generación anterior de dispositivos. Creo que es como una cosa que va o evolucionando. Pero sí, eso espero. Una de las cosas que hizo que el teléfono fuera tan único y tan ubicuo fue el hecho de que puedo estar en público y mirar la pantalla. Puedo estar en privado, tener una llamada telefónica y hablarle. Y creo que ese es uno de los desafíos para los nuevos dispositivos, que es tratar de cerrar esa brecha entre lo que usamos en público y en privado. Los teléfonos son cosas increíbles. O sea, de verdad son fantásticos por muchas razones. Y. Te puedes imaginar un nuevo dispositivo que puedas usar en todas partes, pero también hay algunas cosas que sí hago diferente, en público y probablemente en la casa. Tengo un sistema de sonido estéreo bacán para escuchar música, y cuando ando caminando por el mundo, uso los AirPods y eso no me molesta. Sí, así que creo que hay cosas que son distintas en el uso público y privado, pero la versatilidad general, estoy de acuerdo, es importante. Sí, te sigue a todas partes. Así que, nada, todavía, quizás hasta el próximo año. Va a pasar un tiempo, ya. Espero que valga la pena esperar tomará tiempo. Ya, estoy emocionado y curioso. Tengo ideas. Entonces, si tuvieras que darle un consejo a alguien de 25 años ahora, ¿qué le dirías? O sea, lo obvio y práctico es probablemente lo que esperarías que dijera, como aprende a usar herramientas de inteligencia artificial. Es chistoso lo rápido que el mundo pasó de decirle, ya sabes, al joven promedio de 20 o 25 años, aprende a programar, a que programar ya no importa. Aprende a usar herramientas de inteligencia artificial. Me pregunto qué será lo próximo, pero obviamente va a haber algo más. Yo y Mem. Pero ese es un muy buen consejo práctico. Y luego, como en un sentido más amplio, creo que habilidades como la adaptabilidad, la creatividad, el saber qué es lo que quieren los demás. Creo que todas esas son habilidades sorprendentemente aprendibles. Y no es tan fácil como, por ejemplo, anda a practicar usando ChatGPT, pero sí se puede lograr. Y creo que ese tipo de habilidades van a ser muy valiosas en las próximas décadas. ¿Y dirías lo mismo para alguien de 45 años, que simplemente aprenda a usarlo en su trabajo actual? Sí, probablemente. Cuando tengamos, sea cual sea tu definición personal de AGI, habrá más gente trabajando en OpenAI después de eso o antes. Más. Más. Así que, sí, veo a mucha gente en Internet diciendo, oh, son tan buenos. ¿Por qué están contratando gente? Y yo digo, porque los computadores no pueden hacer todo, no van a hacer todo. La respuesta un poco más larga, con más de una palabra, es que va a haber más personas, pero cada una de ellas va a hacer muchísimo más de lo que una persona hacía en la época antes de la AGI. Bien, ¿qué es el objetivo de la tecnología? Sí.